Camiones con ayuda, aparte de esos camiones, fueron quemados. Explícanos, por favor, qué fue lo que pasó. Lo han presentado como un que ha ganado alguien. No, es que ganó Maduro porque la ayuda humanitaria no entró. Es que perdió Guaidó porque no pudo entrar la ayuda humanitaria. Sí. La evidencia es que Venezuela cada vez entra más en un abismo brutal. La lógica era el ingreso a la ayuda humanitaria. Estaba planteado por Guaidó. Y decíamos que aunque entrara un litro de aceite, 1 kilo de arroz, eso iba a ser una victoria política para Guaidó. Los camiones entraron, pero al entrar se quemaron. Entonces, si uno toma el día en su conjunto, Maduro sacó toda su fuerza, que es lo que tiene, para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Y eso fue colocando la Guardia Nacional, fue colocando a los colectivos bolivarianos, estas milicias armadas que tienen allí, para evitar que eso se cumpliera. Las imágenes que estamos viendo en pantalla es a la izquierda el humo de uno de los camiones que iban a ingresar y que fueron quemados. O sea, el dato concreto es que se prefiere que se queme esta ayuda humanitaria que llegue al destino allá. Wow. Sí, Maduro está cantando victoria, evidente. ¿Por qué lo hace? En el sentido en que dice, mire, yo controlo el país, yo tengo la fuerza, hago uso de la fuerza y por lo tanto no ingresa la ayuda humanitaria. Pero Venezuela sigue teniendo el problema que es no tener ni los medicamentos ni los alimentos, reconocido por Maduro. Claro. En el sentido en pedir ayuda humanitaria de Rusia y de China, el dato de fondo es que Venezuela sí necesita este tipo de ayuda. Sí. El número de muertos, 4 muertos y 300 heridos, habla de una situación tensa, crítica, delicada que se vive en Venezuela. Es decir, esto es una degradación más de un conflicto. Cada vez Maduro queda más aislado, cada vez Maduro queda más unido con las fuerzas militares, porque también había otra lógica. Es evidente que la ayuda humanitaria tenía un componente político. Y era que el intento de que ingresara iba a provocar un gran desbande y un quiebre de las Fuerzas Armadas, premisa que tampoco se cumplió. No se provocó, Eduardo, sí, el quiebre, ni los 2.000 generales, alguno de ellos se cambió de bando. No. Claro. Pero al día de hoy, 156 elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela han cambiado de bando. Y uno solo que fuera ya es complejo, claro, ya es delicado. 156, no es en el número que inicialmente se esperaba, que iban a provocar que este alud de detener por parte de las Fuerzas Armadas el avance provocara un quiebre interno. Eso no se dio. Entonces tenemos al día de hoy el siguiente cuadro: un Maduro amparado y defendido por las Fuerzas Armadas, que tuvo que utilizar la represión para evitar que, o por la frontera de Colombia o por la frontera de Brasil, que es donde hay el número mayor de muertos, evitara el acceso de la ayuda humanitaria. Ese es el dato, como el colofón que nos dejó el pasado sábado. ¿Quién quema los camiones con ayuda? Porque ahí hay toda una discusión de qué fue realmente lo que sucedió. Yo veo que los camiones están siendo quemados en un puente. En un puente, en el trayecto a enfrentarse con la Guardia Nacional. Entonces ahí está la disyuntiva. ¿Quién quema los camiones? Pero yo creo que tengo el siguiente razonamiento y aquí me puedes ayudar. Para mí, la entrega de ayuda humanitaria, obviamente que es necesaria por las condiciones que está viviendo Venezuela, pero también se transforma en una plataforma, en un trampolín para una segunda acción. Ya escuchamos a nivel internacional de una posible intervención militar. Por lo tanto, ¿qué otro camino queda? Porque si Maduro está todavía en su reducto, atrincherado, apoyado por las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son también bastante mayoritarias, no es una Fuerza Armada muy menor, la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Si esta ayuda humanitaria posiblemente no habrá sido una estrategia para pasar a la segunda etapa. Es absolutamente, desde el punto de vista de la estrategia y simplemente de eso general, los estrategas, cuando piensan una acción, estaban pensando seguramente era probar la capacidad de fuerza y de reacción de Maduro. A mí me da la impresión que el ingreso de la ayuda humanitaria con camiones, esto no era un ingreso clandestino,
Esto no era meter el kilo de arroz, meterlo por las trochas que tiene. Si estamos hablando de la frontera entre Chile y Bolivia, la frontera entre Colombia y Venezuela sí que tiene agujeros para dónde meter esto. Entonces, yo creo que efectivamente aquí lo que se intentó medir fue la capacidad de reacción de Maduro. Y tiene capacidad de reacción, por supuesto. Y buena. Y la manifestó y sin arrugarse. Dicen que sacó los colectivos bolivarianos, que sacó los presos, que los sacan de las cárceles para atemorizar. Van detrás de la Guardia Bolivariana para llevar adelante su cosa. Pero aún así, aunque Maduro lo cante como una victoria, es una victoria pírrica. Porque ¿qué quedó también demostrado? Y ha quedado otra cara de Maduro. Entonces, muchas personas que pudieran tener algún tipo de simpatía hacia Maduro vieron esta imagen represora con algo que es la ayuda humanitaria, que a la luz de la Convención de Ginebra, esta quema de los camiones se puede llevar ante esa instancia. Es decir, cuando hay un ingreso de ayuda humanitaria, puede llevarse. Yo vi la discusión durante el fin de semana, por qué no era el ingreso a través de la Cruz Roja y a través de Naciones Unidas, que son los dos organismos. Pues bien, a mí me parece que debió en su momento haber llegado las Naciones Unidas y la Cruz Roja para facilitar un ingreso de una ayuda humanitaria, pero esta evidentemente tiene un cariz político. Ahí me quiero meter. A ver, ¿por qué? Yo no puedo estar más lejano del régimen de Maduro, para que quede claro cómo sentado como base, pero siento que no hubo tontera más grande que pretender responsabilizar o intentar que los cuerpos intermedios de carácter civil se tuviera la responsabilidad del ingreso de la ayuda humanitaria a Colombia. Yo me dediqué a ver la transmisión en vivo que tuvo TVN y algunos canales venezolanos en directo, y era un despelote cómo la gente peleaba con los camiones, todo, y la Guardia Armada de Maduro era tan lógico que iba a llenar de carabineros de la Fuerza de Defensa y todos ordenaditos, y piedradas, gritos, escándalos. De hecho, cuando preguntabas quién quemó los camiones, la misma televisión mostraba que la gente lanzando las famosas molotov quemaron los camiones ellos mismos, porque ni siquiera podían intentaban tirarle las molotov a las Fuerzas Armadas. Ni siquiera llegaron a las Fuerzas Armadas, llegaron los camiones y los quemaron ellos mismos. Esto fue un despelote. La gente que quería que los camiones ingresaran a Venezuela fue la que finalmente quemó los camiones. Exacto, porque fue un despelote de tal entidad que le entregaron, ahí tienen un camión, 100 civiles, e intentan entrarlo. ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿Qué pensaron? ¿Que Maduro, un dictador, iba a decir, sí, dejemos que entren estos camiones? Oye, pobres personas que en estos camiones. Obvio que no, obvio que iba a haber un choque. ¿Y a quién tiraste a pelear? A los civiles en contra del ejército. Lindo, perfecto. ¿Qué lograste? Heridos, muertos y una bataola que fue un despelote, un caos, que fue una locura, en vez de haber ocupado canales lógicos como Naciones Unidas, como Cruz Roja. ¿Por qué no se utilizaron? Porque los actores para este efecto tienen que estar también presentes allí. Es decir, tiene que la Cruz Roja y tiene que Naciones Unidas decir, bien, Venezuela vive una crisis humanitaria, identificar que es una realidad. Y ya lo que sabemos es que es cierto. Por lo tanto, también tiene que tomar la iniciativa. Yo creo que en esta situación, Naciones Unidas está tomando palco. Está tomando palco de lo que pasa en Venezuela. Porque ¿qué es lo que ocurre? Es una estrategia, la ayuda humanitaria, para medir la fuerza de Maduro y la reacción. Evidentemente que fue así. ¿Quién organizó esta ayuda humanitaria? Eso. Estados Unidos. Organizó esta ayuda humanitaria? ¿El Grupo de Lima? Estados Unidos con Guaidó. Guaidó pide. Estados Unidos estaba ahí en la frontera. No, formalmente no, pero ¿quién formalmente Guaidó pide la ayuda humanitaria, ¿cierto? Para ir en socorro de los 300.000 venezolanos. ¿Quién llega allí con fuerza? Llega Estados Unidos, llega por supuesto Colombia y todo. ¿Qué se aprovechan los estrategas? Formalmente, ¿quién? Porque Estados Unidos formalmente no lo ha hecho. O sea, estaba multimillonario que financió el británico. Sí. Lo que ocurre, Guaidó pide la ayuda humanitaria como presidente interino, ¿cierto? Y países que colocan la ayuda humanitaria, mayoritariamente el caso de Estados Unidos también coloca Colombia y otras naciones que dicen, nosotros vamos con la ayuda humanitaria. Yo desde la estrategia, solamente desde la estrategia digo, la ayuda humanitaria se utilizó de manera política, por supuesto. Se utilizó de manera estratégica para ver la capacidad de Maduro, también. Es decir, los estrategas pensaron a través de la ayuda humanitaria, esto no era solamente que la viejita pasara por el puente con una libra de arroz en el hombro, sino aquí hubo una acción para medir la capacidad de reacción de quienes verdaderamente están. 4 muertos y 300 heridos. Acá en el fondo los únicos perjudicados son el pueblo venezolano. Porque las dos partes, y aquí viene el punto, hemos, Julia, durante mucho tiempo reiterado, esta es una resolución política de los venezolanos, política, pero que ellos no están encontrando el camino para encontrar la reacción política. Es más, hoy cada vez esa solución política de que cómo se sale de esta crisis. Yo creo que el mejor camino es una convocatoria a unas elecciones libres, transparentes e informadas.
para resolver el problema de fondo. Estamos claros con eso, pero tú, Libardo, dices, claro, la ONU ha tomado palco en esto. Entonces, ¿pero qué está esperando? Porque de verdad que ver las imágenes que vimos el sábado, y tú dices, ¿dónde están las organizaciones que se dedican a velar por la seguridad de las distintas naciones? Entonces, tú dices, pero ¿dónde están haciendo la pega? Porque igual era súper esperable que iba a ocurrir algo así. Era esperable. O sea, yo creo que nadie pensó que realmente Maduro iba a dejar de que se hiciera esta cadena humanitaria entre civiles y que la Guardia Civil no iba a hacer absolutamente nada. Era tan obvio. Entonces, yo no entiendo cómo distintas organizaciones no lograron frenarlo o no lograron decir, esto va a terminar mal. Y claro, 4 muertos, 300 heridos. Y además veíamos ayer en las imágenes los mismos venezolanos exponiendo su propia vida. Y me acuerdo que Emilio Sutherland le preguntaba, haciendo las bombas Molotov que las tiran, pero ¿ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? Sí, pero no nos importa porque finalmente estamos como matando a asesinos, a los policías de Bolivia. Entonces, tú decís, pero ¿cómo los organizadores no miden eso? Pero por supuesto, y exponen a civiles a eso? Bueno, aquí estamos viendo es cómo se degrada la situación. Claro. Cómo se degrada el conflicto. Entonces, quien cree que ganó Maduro está errado, como quien cree que ganó Guaidó. Los dos perdieron. Perdieron los dos. Porque ¿qué hemos visto? Hemos visto una imagen internacional de un Maduro que para frenar el ingreso de la ayuda humanitaria, que tenía una consecuencia política grave para él, tuvo que recurrir a una reacción violenta, con 4 muertos y 300 heridos. Y un error de cálculo de Guaidó en el sentido que de esperar que la ayuda humanitaria lo que iba a provocar es el desplome o cambio de bando de los militares. Y esa cosa no ocurrió, no sucedió. Por lo tanto, es una pérdida neta tanto para Guaidó como para Maduro.